Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa de predicación y enseñanza bíblica. Estudien las Escrituras con cuidado, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Bienvenidos al programa Palabras de Vida Eterna. Hoy vamos a compartir la cuarta parte de esta serie, características de una familia cristiana verdadera. Y vamos a continuar con la segunda parte del compromiso con la disciplina bíblica, tema que iniciamos la semana anterior y que hoy vamos a finalizar y que es parte de una característica muy importante que toda familia cristiana verdadera debe practicar. Pero entonces, para iniciar, debemos preguntarnos cómo debe ser la disciplina en una familia cristiana verdadera. Pues bien, lo primero que debo decir al respecto es que ha habido un desequilibrio en cuanto a la disciplina que la mayoría de los padres terminales han ejercido sobre sus hijos. Tenemos los dos extremos, unos padres que imitaron patrones de conducta equivocados de sus padres y abuelos, en donde el castigo físico era excesivo y a veces hasta brutal. Y por otro lado, el extremo de los padres permisivos que perdieron toda autoridad o, por el contrario, no la quisieron ejercer responsablemente y toleraron las malas conductas de sus hijos. Pero bien, la Biblia es la norma eh, de conducta de fe que nosotros debemos tomar en cuenta para regirnos y para guiarnos, no la enseñanza errada de nuestros antepasados, tal y como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y el verso 10, que ellos nos disciplinaban como les parecía. En muchos casos tenían buenas intenciones, pero los métodos usados estaban alejados de los principios bíblicos. Hoy día seguimos viendo lamentablemente los dos extremos de la disciplina terrenal, pero en una familia cristiana pues se espera que estas cosas no sucedan. Pero basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que algunos padres creyentes están permitiendo el pecado de sus hijos y se están convirtiendo en cómplices, tal como le sucedió al sacerdote Elí por no estorbar el pecado de sus hijos. Y si usted conoce la historia, recordará que pagó un precio muy alto por eso. Bien, la Biblia nos advierte de esos peligros y nos gira instrucciones claras de cómo debe ejercerse la disciplina en el hogar. Vamos a ir a la carta de Efesios, el capítulo 6 y el verso 4, que leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay dos órdenes específicas para los padres en este texto bíblico. Uno, no provocar a sus hijos para que no se desanimen o no se desalienten, ya que sus padres pueden perder autoridad y credibilidad. Y número dos, la disciplina debe ejercerse con base en la amonestación bíblica, es decir, en el Señor. Le aconsejo a los padres de familia estudiar junto con sus hijos el libro de Proverbios, en donde encontrarán muchos valiosos consejos con respecto a la crianza de los hijos, el matrimonio y también la familia en general. Solo voy a leerle algunos textos claves de Proverbios para que podamos tener una referencia muy importante. Proverbios capítulo 13, verso 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Estos versos son un llamado directo a los hijos para obedecer la disciplina de sus padres cuando ésta es ejercida de manera bíblica. Y la Biblia enseña cómo la disciplina física es efectiva y necesaria, pero solo bajo ciertas condiciones. Hay algunos textos bíblicos que respaldan este tema. Yo sé que es un tema bastante sensible y delicado, sobre todo en nuestros países latinoamericanos,
pero hay que ser muy bíblicos e interpretar correctamente la palabra de Dios para saber cómo ser guiado en este tema tan específico. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un texto más, Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23, 13 y 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Otro texto más, Proverbios 29, 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sin embargo, existen límites para la disciplina física, como Proverbios 19 y 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Me gusta mucho el texto de Proverbios 29:15 porque hace una diferencia entre la vara y la corrección. Algunos erróneamente han malinterpretado estos textos que hablan de la vara y lo han tratado de suavizar y llevarlo a un sentido espiritual. Se refiere a instrucción, a sabiduría. Pero este texto en Proverbios 29:15 es bien claro, la vara y la corrección, hablando de dos cosas completamente distintas. Y también Proverbios 23, 13 y 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, porque si lo castiga con vara, pues no va a morir. Entonces, estos textos son muy importantes para tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica tenemos una institución del gobierno que se llama Patronato Nacional de la Infancia, conocida por sus siglas como el PANI. Ellos deben velar por ley por el bienestar integral de niños y adolescentes. Cuando hay niños en abandono y no hay familiares responsables que se encarguen de ellos, los llevan a algunos albergues. Lamentablemente, hace muchos años que no han cumplido con sus obligaciones de ley e incluso están en contra del castigo físico, asunto que como cristianos, y según acabamos de estudiar, es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y de esta mala interpretación de la ley se han aprovechado muchos hijos rebeldes para denunciar a sus padres. Además, debo decir con mucho dolor que el PANI ha estado liderado desde hace unos años por mujeres feministas e incluso algunas que son lesbianas, y esta inclinación tan nefasta está perjudicando en todos los sentidos a muchas familias y sobre todo a los niños, adolescentes y jóvenes. He de aclarar también que según la Biblia el castigo físico debe ser bien entendido y bien ejercido. Nunca un padre de familia debe ejercerlo bajo tensión, por enojo o incluso por venganza. También debe tener cuidado con los instrumentos para aplicar este castigo. La vara de corrección siempre es una buena guía para cualquier padre. Además, no se debe castigar a los hijos golpeándolos por la cara o alguna parte sensible de su cuerpo y que peligre su integridad física. Hoy día está demostrado que los padres pueden usar varias alternativas también de disciplina, como privarlos de privilegios o asignarles trabajos extra, sin que esto signifique tomarlos como sirvientes o empleados de casa. Un ejemplo muy práctico que puede eh, ayudarnos a entender cómo se deben establecer estos límites a los hijos en casa. Imagínense que unos padres, por ejemplo, llevan a sus hijos a visitar a unos amigos o a unos familiares y que por accidente uno de sus hijos rompe un adorno que tenía mucha importancia para esta familia, incluso por valor sentimental. ¿Qué haría usted como padre en este caso? ¿Lo castiga físicamente delante de sus amigos y se retiran? ¿O habla con sus amigos pidiendo disculpas por el accidente y siguen su conversación como si nada hubiera pasado? ¿O por el contrario, aplica límites bíblicos y ejerce la disciplina correctamente?
En este caso, pide disculpas por el incidente, ofrece comprar otro adorno en compensación, habla con su hijo en privado y le dice que se disculpe con sus amigos o familiares. Y por último, en casa, junto con su cónyuge, hablan en privado acerca de lo sucedido y como medida disciplinaria le informan que el hijo que cometió tal acción, aunque fuera accidental, debe pagar la totalidad del valor de ese adorno, que con el dinero que se le entrega cada semana, pues debe ir abonando a la cuenta hasta saldarla por completo. ¿No cree usted que sea esta una buena forma de ejercer disciplina? Yo creo que sí, pero se debe discernir cuándo el castigo físico es la mejor opción de instrucción para corregir la conducta rebelde de los hijos. La otra parte en esta charla que quiero compartirles son algunas consecuencias de no ejercer la disciplina bíblica en casa con los hijos. Proverbios 10:1 nos dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Este versículo pues no necesita mucha explicación al respecto. Hoy día vemos con mucha frecuencia los berrinches, las malacrianzas y faltas de respeto de los hijos hacia los padres en casa, en lugares públicos y lamentablemente aún en la iglesia. Estos hijos traen tristeza y vergüenza a sus padres, pero debemos preguntarnos si los padres son los responsables de esta clase de conductas. He visto con preocupación e indignación a muchos niños y jóvenes desperdiciar sus vidas en vicios y recorriendo las calles de arriba abajo sin ningún provecho. Algunos lamentablemente delinquiendo porque ni trabajan ni estudian. Entonces muchas preguntas vienen a mi mente en ese momento. ¿Serían así desde niños? ¿Tuvieron límites? ¿Y cómo fueron educados por sus padres? Este ejemplo retrata claramente las consecuencias de no haber establecido límites a sus hijos desde temprana edad. Ellos no fueron corregidos, por eso ahora se comportan como delincuentes juveniles. Cuando no hay límites ni disciplina, sufren los hijos, pero también los padres porque su autoridad queda en entredicho y sus hijos, aparte de que no lo respetan, pues también los avergüenzan. ¿Se ha preguntado por qué hay tantos niños rebeldes y delincuentes juveniles hoy día? Por falta de límites. Sé de padres que tienen hijos jóvenes, adultos en casa y ellos colaboran con los gastos de la familia, producto de su trabajo, pero los padres no se atreven a corregirlos para no dejar de percibir esa ayuda económica y entonces les permiten traspasar los límites cristianos de conducta y moral. Entonces ellos pueden escuchar música secular mundana, pueden llevar amigos y contar chistes de doble sentido, eh, pueden tener vicios y hasta permitir que sus novias se queden en casa. Por supuesto que no se espera ni de padres ni de hijos cristianos. El problema es que como los padres no ejercieron disciplina desde temprana edad, ahora es difícil corregirlos porque ya son mayores de edad. Pero le pregunto a los padres, si sus hijos mayores de edad viven todavía bajo su mismo techo, ¿no deberían ustedes como padres tener reglas y hacerlas respetar? Los padres cristianos nunca deben conformarse con orar y algunas veces aconsejarlos. Deben ser capaces de tomar decisiones firmes que sean consecuentes con la palabra de Dios para corregir a sus hijos y guiarlos de nuevo en el camino recto, porque un día todos, los padres y los hijos, van a dar cuenta a Dios de todo lo que hicieron, de lo que no hicieron y hasta lo que permitieron. Permítame retratarle otra realidad, otro caso de la vida real que lamentablemente está ocurriendo con mucha frecuencia. La hija de un pastor que comete fornicación con su novio y el resultado es un embarazo. El pastor decide no disciplinarla porque no era un miembro activo ni servía en la iglesia y el muchacho asistía a otra congregación. Sin embargo, el muchacho no quiso casarse, solo prometió pagar una pensión de ley para los dos. El pastor decide que su hija se quede en casa para apoyarla. Los ancianos de la iglesia pues no están de acuerdo con esta decisión porque piensa que al pastor le falta establecer límites con su hija y que debería disciplinarla
aunque no estuviera sirviendo activamente en la iglesia. Y como consecuencia, muchos miembros de la congregación eh, renuncian, pues se sienten defraudados al considerar que si eso le hubiera sucedido a cualquier otro miembro de la iglesia, las decisiones del pastor posiblemente hubieran sido más drásticas. Permítame explicarle, no me corresponde a mí juzgar ni a los pastores que pasan por esas situaciones, ni a los hijos, ni a las iglesias, ni tampoco a los ancianos por sus decisiones. Mi intención es mostrarles las consecuencias de una situación así que se repite con mucha frecuencia. Lo que sí queda claro es la importancia de establecer límites y disciplinas bíblicas como padres desde temprana edad con nuestros hijos. Eso, por supuesto, va a ayudar mucho a los pastores en las iglesias porque las iglesias están formadas por familias y si las familias están bien educadas y hay una disciplina bíblica correcta en casa, pues entonces todo va a caminar en el orden que establece la palabra de Dios. Es interesante porque siempre me han preguntado cómo debemos interpretar el, el pasaje de Proverbios 22:6. En casos en donde padres de familia han criado a sus hijos el evangelio y cuando estos ya son mayores de edad, pues toman sus propias decisiones y se alejan de Dios y viven como cualquier persona. ¿Es realmente este verso una promesa? Y si es así, ¿cómo y cuándo esto se cumple? Vamos a leerlo solo para tener la referencia. Proverbios 22:6, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y con esta breve explicación voy finalizando esta charla. Primero, debemos definir el término instruir. Significa en hebreo cercar alrededor o cubrir sobre. En segundo lugar, dice el verso que debe hacerse desde que es niño. Y aquí es donde muchos padres han fallado porque han ignorado esta advertencia y después pretenden corregir a sus hijos cuando ya son adultos. En tercer lugar, ¿cuáles enseñanzas seguirá el niño? Se refiere a las instrucciones de la palabra de Dios. No se espera que los padres cristianos les dejen un legado de pensamientos e ideas propias, sino solo los consejos bíblicos que, como sabemos, son eternos. Cuarto lugar, los padres deben rodear a sus hijos pequeños con la enseñanza de la Biblia, es decir, deben cercarlos con un vallado de protección contra tanto ataque de ideologías humanistas, mundanas y diabólicas, para que al llegar a la edad adulta, ellos sean capaces de recordar esas instrucciones, puedan tomar buenas decisiones y puedan contrarrestar todas estas ideologías y doctrinas falsas. Y en quinto lugar, claro que el verso es una firme promesa de que esa enseñanza, cuando se ejerce de temprana edad, será recordada en algún momento por los hijos al crecer. Y aunque en este momento estén apartados del camino de Dios, esas instrucciones les podrán guiar para encontrarse de nuevo con el Dios de la Biblia y para obedecer de nuevo sus mandamientos. Y si ese es su caso como padre, mi consejo es que se aferre a esa promesa. Y si usted es un hijo que está descarriado, no pierda más tiempo y vuélvase a la casa de Dios. Así que no existe ninguna razón para pensar que esa semilla que ha sido implantada en el corazón de ellos y en sus mentes desde pequeños se pueda perder en el camino. Tarde o temprano habrá frutos al 30, en otros 60 y otros 100 por uno. No lo dude porque Dios sabe cumplir su palabra y sus promesas. Así es que la disciplina es una característica muy importante porque distingue a una familia cristiana verdadera. Eso sí, debe ser ejercida de manera bíblica. Gracias por escuchar su programa Palabras de Vida Eterna en su canal La Voz de Esperanza. Esta ha sido la serie Características de una familia cristiana verdadera. Les esperamos la próxima semana con otra enseñanza bíblica. Gracias por su apoyo. Compartan nuestros programas. Que Dios les bendiga. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. En medio de tiempos
los grises donde abunda tanta maldad. En medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Gracias por ver y escuchar nuestro canal. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse, presionar me gusta y compartir todos nuestros programas. Dios les bendiga.